Saludos amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues parece ser que hoy 15 de octubre, por iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, se celebra el Día de las Escritoras. Así que pues me gustaría a mí sumarme también a esta celebración compartiendo los nombres de algunas escritoras que yo he leído a lo largo de mi vida. Bueno, realmente son tantas las escritoras que la lista sería interminable, ¿no? Así que yo lo que he hecho ha sido buscar entre mis libros a algunos escritos por mujeres, y os voy a compartir mis reflexiones al respecto, ¿no? Bueno, este libro no es mío, es de la biblioteca. Mujeres que corren con los lobos. Realmente últimamente tengo tantos libros que prácticamente no quiero comprar más libros, ¿no? Porque al final los tienes que dar, lo cual está muy bien también. Puedes ceder a la biblioteca o a personas que quieran leerlo. Lo que pasa es que desgraciadamente es difícil encontrar personas que quieran recibir, que quieran que les regales libros, porque desgraciadamente aquí en España pues se lee muy poco. De hecho, hoy en día yo quería ser muy crítico en un principio, pero por otro lado no quería hacerlo. Me refiero a lo del Día de las Escritoras, ¿no? Y aquí en España, pues hoy en día en las redes sociales que se celebra este día, pues todas, sobre todo todas, están hablando de escritoras, y me da a mí la impresión que muchas de ellas no han leído a esas escritoras. La mencionan para sumarse a la celebración, pero desgraciadamente aquí en España mujeres y hombres leemos bastante poco, y a las mujeres las leemos menos todavía. Bueno, este libro, Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Estés, estaba muy bien, ¿no? Es un libro, nos dice en la contraportada, que dentro de toda mujer alienta una vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad y sabiduría. Es la mujer salvaje, una especie en peligro de extinción. Hasta aquí puedo leer, como decía Mayra Gómez Ken. Bueno, pues Clarisa Pinkola Estés es una psicóloga junguiana norteamericana y poeta también, y la verdad es que este libro estaba muy bien, ¿no? Tanto para mujeres como para hombres, ¿no? De alguna manera escanea ese mundo interior de todas y de todos, y llega a conclusiones muy interesantes, como es propio también de los psicoanalistas. Pues se nos habla de muchos cuentos y se les examina sacando conclusiones muy interesantes, ¿no? Entonces realmente os lo recomiendo, y además es un libro que merece la pena comprar, ¿no? Porque es un libro de referencia, es un libro para tener siempre, para tomar notas, para subrayar, a los que les guste subrayar. A mí personalmente no me gusta pintar en los libros. Aquí tenemos también a la gran Sor Juana Inés de la Cruz, la poetisa mexicana, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Cantillana, del siglo XVII. Y bueno, pues qué decir de ella, ¿no? No necesita presentación, ¿no? Una de las grandes poetas de la historia de la lengua castellana, ¿no? Todo el mundo conoce ese poema tan conocido de los hombres necios. Ese principio pues gusta hoy en día mucho a las feministas, ¿no? Convendría que se leyeran el poema entero también, ¿no? No estaría mal. Bueno, os voy a leer algo así elegido al azar, ¿no? Un soneto. Sor Juana Inés era una gran sonetista. Este que ves, engaño colorido que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. En este soneto, Sor Juana Inés procura desmentir los elogios
que un retrato de la poetisa escribió la verdad que llaman pasión. Este en quien la lisonja ha precedido, este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Bueno, pues de alguna manera un poema que desde mi punto de vista pues intenta de alguna manera invitarnos a trascender los apegos, a trascender la pasión, a trascender este mundo de apariencias en el cual pretendemos exteriormente darnos un valor que no reconocemos en nuestro interior. Y por eso Sor Juana Inés pues desmiente en su soneto los elogios, las adulaciones que hacemos hacia la belleza aparente, ¿no? La belleza que no está reconocida en el corazón, la belleza que no está que no es lo que decía John Keats, ¿no? La verdad es belleza, la belleza es verdad. Esa es la belleza imperceptible, esa es la belleza inmaterial, que se manifiesta también en la materia, pero que no emana de la propia materia. Bueno, pues este libro, lógicamente, los poemas de Sor Juana Inés, pues no hace falta aconsejarlo porque ya todo el mundo sabe la gran poeta que fue esta mujer mexicana. Bueno, pues entre otros libros que tengo, este por ejemplo lo leí hace mucho tiempo, ¿no? Confesiones de amor, de la japonesa Chiyo Uno, o Chiyo Uno. Nacida en el año 79 del siglo XIX, es famosa en Japón tanto por su obra como por su vida. Sus diversos oficios, sus varios maridos en el siglo XIX, y sus sonadas fugas la convirtieron en una figura escandalosa. Aquí tenéis su foto. Y finalmente, a ver si es escandalosa o no la figura, no la imagen. Aquí está la culpable. Y finalmente legendaria. La verdad es que está muy bien escrito el libro. Hace mucho tiempo que lo leí, ¿no? Pero bueno, lo guardo para volverlo a leer. Su obra ha sido objeto de traducciones y películas y su vida convertida en un serial televisivo. Bueno, pues en esta novela, en esta obra maestra de la literatura contemporánea, que como se le califica aquí, Confesiones de amor, se narran las relaciones de un hombre con 3 mujeres sin contar a su esposa, entre la arrolladora Takao, la delicada Tomoko y la tormentosa Tsuyuku. Es decir, nos hace magistralmente Chiyo Uno una descripción, nos describe los perfiles de mujeres distintas y de su relación que mantienen con determinado hombre, ¿no? Estamos en el Japón de los años 30. Estamos en el Japón de los años 30. Es decir, si Chiyo Uno nació en 1879, pues lógicamente esta novela la escribió ella a una edad avanzada. Donde la única alternativa en el Japón de los años 30, previos a la Segunda Guerra Mundial, la única alternativa al matrimonio parece ser el suicidio a 2. La angustia existencial o meterte a geisha, ¿no? o a prostituta. La angustia existencial, el humor, que no es lo mismo, dicho sea de paso, ¿no? Como tantos ignorantes creen, ¿no? La angustia existencial, el humor y la perpetua oscilación entre el vodevil y la tragedia hacen de esta novela febril y delicada un libro inolvidable. Bueno, vamos a leer un poquito de lo que dice. Bueno, esta obra es traducida por Junichi Masura
Junichi Masura y Lourdes Porta, es decir, una de los traductores es también una mujer, Lourdes Porta, traducida directamente del japonés. Me suena a mí este nombre porque yo tengo algún libro de japonés básico y esta mujer pues ha colaborado en su confesión, en su realización. Aquella bondadosa pareja, os voy a leer un fragmento elegido al azar, aquella bondadosa pareja se sentía sinceramente culpable, asumiendo al parecer toda la responsabilidad del egoísmo de su hija, desde el principio hasta el final, y sin embargo yo creía adivinar, al fin, cuáles habían sido más o menos los pensamientos de Tomoko. Bueno, evidentemente habla en primera persona el varón, curiosamente, en este libro, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?, que Chiyo uno se ponga en la perspectiva de me quedé aturdido. Ataka había repetido una y otra vez que quería morir, y al final lo había conseguido, aunque yo no había supuesto que lo hiciera tan fácilmente. Bueno, la muerte es un referente, un recurso, pues en el viejo Japón, que está bastante cercano, ¿no? Se abusaba mucho de él, ¿no? Enseguida se buscaba, la muerte se veía como la solución a todos los traumas, todos los problemas, a la vergüenza, a la culpa, a la responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hubo un tratante de arte, creo que se dice así, ¿no?, que organizó una gran exposición en el Japón a principios del siglo XIX o del XX, perdón, o finales del XIX. Organizó una gran exposición en el país de Japón de un pintor occidental. Y en el traslado aconteció un hecho preocupante, ¿no? Y es que uno de los cuadros del pintor se extravió. Es decir, llega este organizador de esta exposición, se levanta por la mañana, se va a inaugurar pronto la exposición y ve que uno de los cuadros del pintor ha desaparecido. Lo busca por todas partes, llama a todas las personas implicadas, no aparece el cuadro. ¿Qué hace este mecenas, por llamarlo así? Se hace el harakiri, como decimos aquí familiarmente, o el seppuku. Se quita la vida porque no puede aguantar la idea de enfrentarse, o bien la idea de enfrentarse ante el artista y decirte he extraviado tu cuadro, o bien la idea de responsabilidad. No puede soportar eso y se suicida porque se ha extraviado un cuadro. Lo triste es que el cuadro aparece a las pocas horas, ¿no? Porque alguien lo había puesto donde no debía de ponerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis como la mentalidad que antaño se tenía en Japón, ¿no? Que enseguida se recurría al suicidio como una cuestión de honor, ¿no? Y si se te educa en eso, en principio parece muy difícil, ¿no?, que uno coja un arma y se mate a sí mismo, ¿no? Pero si se te educa en eso, ya no es tan difícil, ya lo ves incluso como una obligación, ¿no? Por eso los pilotos, no quiero cambiar de tema, ¿no? Por eso los pilotos suicidas que llamaban kamikaze en la Segunda Guerra Mundial, pues abundaban tanto, ¿no? Porque no tenían en valor la propia vida. Lo que tenían en valor era despreciarla y ofrendarla a la nación, a la patria, ¿no? Como ellos hacían, ¿no? Desde mi punto de vista, pues eso es un error, ¿no? La valoración de la propia vida te determina a valorar la vida de tus semejantes. Por lo tanto, nadie es quien para destruir la propia vida en sí mismo, ¿no? No es esa la solución. Pero bueno, voy a hablaros de más escritoras.
demás escritoras, por ejemplo, Annie Besant. Bueno, este libro está conjuntamente escrito por Annie Besant y por Liz Bitter. Son dos personajes importantes dentro de la sociedad teosófica. Y esta mujer, que era feminista, pues es una de las feministas que generalmente las feministas no nombran, porque claro, como era una magufa, pues no interesa, ¿no? Prefieren citar a la suicida Virginia Woolf o a la freudiana Simone de Beauvoir, que son los que son propios de esa mentalidad occidental hegemónica que desde mi punto de vista tiene poco de feminismo, tiene poco de defensa de los intereses de la identidad femenina, de la identidad de las mujeres, desde mi punto de vista. Bueno, pues esta feminista que también luchó a favor del voto de la mujer, de la dignidad de la mujer y de muchísimas cosas, esta feminista Annie Besant, que fue también la maestra primera de Krishnamurti. Si no fuera por Annie Besant, Krishnamurti no hubiera existido tal como existe, tal como lo conocemos. Ella lo eligió como maestro del siglo XX, exageró un poco, pero bueno, tampoco estaba mal en Krishnamurti, ¿no? Tampoco es para menospreciarlo, ¿no? Y le debemos su popularidad gracias al impulso, al empuje que Annie Besant, la autora de este libro, Formas de pensamiento, conjuntamente con Liz Bitter, a ella le debemos que Krishnamurti sea el filósofo reconocido en el siglo XX como lo es, ¿no? Bueno, este libro pues está bastante bien, es muy interesante, Formas de pensamiento. Esto lo relaciona un poco con lo que ahora llaman egregores, ¿no? Son imágenes de nuestras ideas, por decirlo así, o de nuestros sentimientos. Es un poco una representación que va más allá de lo simbólico, ¿no? Porque de alguna manera es algo real, ¿no? En cualquier caso, pues son bonitas las imágenes. Aquí, por ejemplo, se nos da el significado de los colores, ¿no? ¿Veis? Ningún color todos los colores que aquí se describen tienen matices de otros colores, ¿no? Y van desde el llamado blanco, que no es tan blanco, que es este de aquí. El llamado blanco es que significa alta espiritualidad, hasta el tono más oscuro de todos, que es el que está aquí, que significa malignidad. Y a partir de ahí, pues otros pues hablan de celos, cólera, devoción pura, egoísmo, simpatía, miedo, orgullo. Entonces, según este libro y según otros libros, pues de alguna manera esos sentimientos, esas emociones se reflejan esos colores en el magnetismo o en lo que fuera, y de alguna manera pues se pueden reconocer esos con algún tipo de cámara, ¿no? El estudio del pensamiento es una de las partes más interesantes del reino que existe entre el mundo físico y el mundo astral. Si se estudia la anatomía y fisiología del cerebro, estamos en el mundo físico, y cuando se pasa al estudio de la región de los sueños, de las ilusiones y de las alucinaciones, penetramos inmediatamente en el plano astral. En el plano astral penetramos todos nos dormimos, todos soñamos, todos vivimos en una realidad onírica, que es tan significativa como la realidad de la vigilia, etcétera, etcétera. Esa es la gran aportación del psicoanálisis, porque hasta el psicoanálisis, el tiempo del sueño era como una especie de tiempo muerto que despreciábamos, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? En baloncesto a tiempo muerto se le llama un tiempo en el cual no estamos jugando. Sin embargo, ese tiempo resulta a veces significativo, ¿no? Porque se dan instrucciones, se dan ánimos, se dan consignas que pueden hacer que se altere el resultado del partido de baloncesto, ¿no? Con este libro abrigamos la esperanza y aún la certidumbre de que será una lección evidente para todos aquellos que lo estudien, permitiéndoles comprender el poder del pensamiento. Aquí es donde está la clave, esto es lo importante, en el poder del pensamiento, no en esto es un rollo de magufo, no, el poder del pensamiento, ahí es donde está la clave, eso es en lo que hay que enfocarse, no en los matices que con respecto a los cuales podemos discrepar o que nos pueden resultar pseudocientíficos, contradictorios. El poder del pensamiento, ese es el verdadero poder.
permitiéndonos comprender el poder del pensamiento así como su misma naturaleza, que obra como un estimulante de todo lo que es noble. El pensamiento es un estimulante de todo lo que es noble. Tú, en tu pensamiento, decides en qué inviertes tu tiempo, en qué inviertes tu atención, qué libros lees. Y eso eso es una semilla que se siembra en ti, en tu carácter, en tu personalidad. Entonces, bueno, voy a hablar hablando de esoterista, pues lógicamente no podía faltar Elena Petrovna Blavatsky, La voz del silencio, ¿no? Es uno de los libros más conocidos de la esoterista, la creadora la fundadora o cofundadora de la Sociedad Teosófica. Y aparte de ello, pues tiene también la doctrina secreta y tiene los Isis sin velos, Isis sin velo, la diosa Isis, no el otro Isis, no el Isis que ahora vemos en las noticias. La diosa Isis, perdón, pues es una figura muy relevante para los movimientos de mujeres de la nueva espiritualidad, por ejemplo, que hoy tenemos, ¿no? También, por ejemplo, habla de ella en un libro canalizado recientemente, del cual yo hablé en algunos vídeos. María Magdalena supuestamente es canalizada a través de otra mujer y nos habla un poco de cómo ella era discípula de la iniciación en los misterios de Isis. Los velos de Isis pues son los velos que nos impiden reconocer la verdad, aquello que es atemporal, aquello que es, como dice Jesús, esa verdad que nos libera, ¿no? Si vemos los velos, entonces no vemos esa verdad, ¿no? Entonces vemos esa apariencia a la cual se refería Sor Juana Inés de la Cruz en su soneto. Bueno, aquí tenemos otra escritora, Terry Taylor, Los ángeles como mensajeros. La verdad es que este libro me encantó, prácticamente es el único libro que yo recuerde que he leído con gran interés y devoción sobre los ángeles, y lo he leído muchas veces, ¿no? Nos habla de los ángeles psicológicos, los ángeles de la alegría, los ángeles de la naturaleza, los ángeles que embellecen la vida humana. Nos habla de los ángeles desde muchas perspectivas, qué significa el concepto de ángeles en nuestra mente, qué puede significar, independientemente de que tengamos fe o no en que existan esos seres que llamamos ángeles. Ella de una manera bastante objetiva, pero con fe en esos mismos ángeles, nos describe esas criaturas angelicales, y además, pues como dice el título, como mensajeros, es decir, cumpliendo una misión importante en nuestra... Es que ángel significa mensajero, en griego, ¿no? En griego antiguo, ángel significa mensajero, evangelio es un mensaje, evangelio, si veis la palabra evangelio, tiene la palabra ángel en su interior. Bueno, os voy a leer un poquito al azar. Los creadores de programas mentales pueden tener acceso a tu mente si así lo permites. Entran en tu cerebro como si fueran técnicos y mejoran tu programación. Si entras en un estado receptivo, estos ángeles reprogramarán tu cerebro añadiendo nueva información y descartando programas negativos y caducos. Bueno, esto que suena tan propio de los magufos, como ahora dicen algunos, realmente no es más que tener una receptividad positiva ante aquello que te aporte un valor a tu vida, ¿no? Es ser receptivo con aquello que verdaderamente te enriquece en todos los sentidos. No perder tu tiempo enfocándote en cosas que simplemente es un recreamiento en lo que ya conoces. Es un mirar al pasado una y otra vez, que simplemente sirve para que ese pasado se vuelva a repetir nuevamente en tu futuro. Entonces, cuando nos relajamos, cuando entramos en introspección, cuando hacemos uso positivo del silencio, cuando nos volvemos receptivos a esas energías, pues de alguna manera mostramos nuestra voluntad
de trascender determinadas inercias negativas que ya no nos aportan absolutamente nada. Entonces esta escritora, Terry L. Taylor, es también otra de las cuales os recomiendo. Bueno, pues esta es una católica. Lili Álvarez fue una gran tenista, una gran deportista española, consiguió muchísimos éxitos deportivos. Aquí veis su fotografía. Este libro es muy antiguo. Y bueno, pues este es muy antiguo, pero es incluso muy actual para la mentalidad que desgraciadamente tienen los católicos practicantes, que desde mi punto de vista en España, que desde mi punto de vista es un poco ultraconservadora. Para esa mentalidad esta autora resulta incluso revolucionaria, ¿no? En Tierra extraña. En Tierra extraña es considerado por su autora como un libro vivo. Una y otra vez ha vuelto sobre sus problemas y el resultado es esta nueva edición que en esta realidad constituye un nuevo libro. Entre las partes aumentadas, esta es una edición aumentada, se encuentran un capítulo o sesión inédita, el seglar y la biografía, las refundaciones, en especial del titulado Sociología, con el análisis sobre el paternalismo, la gran ampliación clave del secular y el seglar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, os voy a leer un párrafo elegido al azar de Lili Álvarez. Un cristiano fervoroso, humanamente cabal, puede ser un apóstol en todas partes. Un cristiano fervoroso, humanamente cabal, puede ser un apóstol en todas partes y con todas las conciencias, desde las más excesas y geniales a las más rudas y sencillas. A todos podemos aportarle algo, con todos podemos compartir. Eso es saber hablar idiomas, saber ser cercano a todos independientemente de su formación, de su realidad social, religiosa, cultural, étnica, etcétera, etcétera. Saber ser receptivo con lo que es significativo para nuestros semejantes y para cada grupo que es dentro de la diversidad que se da, ¿no? Porque es el que de veras puede diversificar su habla y hacerse entender de todos, lo que os estoy diciendo exactamente. Diversificar su habla es hablar idiomas, hablar lengua, no hablar inglés, japonés, francés, sino hablar esa realidad lingüística que es distinta en diferentes sectores. Ser consciente de ella, estar familiarizado con ella, no ser ajeno a ella, ni creerte superior a sectores, por ejemplo, que sean más desfavorecidos o que sean más marginales. Sentirte próximo a ellos, eso es fundamental, porque si no te verán siempre como un extraño que se cree superior a ellos, entonces se te rechaza. Y esto vale para cualquier cosa que hagas, para tu pensamiento político, para tus ideas sociales, para tu misticismo religioso, esto vale para todo. Desde la falta del respeto no llegamos al corazón ni a la mente de nuestros semejantes. Como los apóstoles el día de Pentecostés. Eso es exactamente lo que significa. Bueno, pues algo que yo he dicho tantas veces, el día de Pentecostés es ese día que de alguna manera se nos invita a hablar lenguas, a reconocer la diversidad social en la cual vivimos y a sentirnos partícipes de todos los grupos y de toda esa diversidad. Pues ya lo decía hace muchos años Lili Álvarez en este libro, En Tierra extraña, un libro en el contexto de la Iglesia Católica, porque ella era católica. Bueno, pues esta mujer no necesita presentación porque precisamente es la que da nombre a este día, ¿no? O la que da día a este nombre, mejor dicho, del Día de las Escritoras. Hoy 15 de octubre es el día de Santa Teresa de Jesús. La Iglesia pues siempre está en todas partes, ¿no? Y lógicamente pues las feministas pues están muy contentas de que la Iglesia esté hoy presidiendo. Bueno, dejemos la ironía y vamos a hablar un poquito de
Teresa de Jesús, la gran escritora y mística abulense de Ávila. Hay otra manera de unión, nos dice Teresa, hay otra manera de unión que aún no es entera unión, mas es más que la que acabo de decir, y no tanto como la que se ha dicho de esta tercer agua. Gustará vuesa merced mucho de que el Señor se las dé todas, si no las tiene ya, de hallarlo escrito y entender lo que es, porque una merced es dar el Señor la merced, y otra es entender qué merced y qué merced es y qué gracia. Pues fijaos de alguna manera esa prosa barroca y ligeramente enrevesada que tiene Teresa de Jesús, y eso que se esforzaba por ser sencilla, por ser simple, porque de alguna manera eso es lo que le condicionaba la realidad patriarcal, como dicen ahora los feministas, en la cual vivía ella, ¿no? No se veía con buenos ojos el que una mujer estuviera excesivamente cultivada, ¿no? Acaece muchas veces esta manera de unión, que coge Dios la voluntad y aun el entendimiento, a mi parecer, porque no discurre, sino está ocupado gozando de Dios. El entendimiento está ocupado gozando de Dios y por lo tanto no está huyendo de sí mismo como cuando estamos inmersos en vanas reflexiones, ¿no? Porque no hemos permitido que Dios llene nuestro entendimiento. Y el entendimiento, nuestro entendimiento es la obra de Dios también. Por lo tanto, permitir que Dios llene ese entendimiento es permitirnos ser como verdaderamente somos, es reconocernos en esa integridad, en la santidad de Dios, reconocer, aunque sea por un instante santo, reconocer esa santidad en nosotros. Eso significa estar ocupado gozando de Dios, como quien está mirando y ve tanto que no sabe hacia dónde mirar. Así es el infinito. El infinito algo inconmensurable para nuestra pequeña mente que se cree segregada y que cumple una función, pero que no es la mente verdadera, que no es la mente de Dios, que no es la mente que nos maravilla con esa inconmensurabilidad. Bueno, pues este es un libro muy interesante, lógicamente, como otros libros de Teresa de Jesús. Rosalía de Castro, pues la gran poeta gallega, tampoco necesita presentación, una de las grandes poetisas del siglo XIX. Son los corazones de algunas criaturas como los caminos muy transitados. Son los corazones de algunas criaturas como los caminos muy transitados, donde las pisadas de los que ahora llegan borran las pisadas de los que pasaron. No será posible que dejéis en ellos de vuestro cariño recuerdo ni rastro. Bueno, pues un breve poema en el cual pues se nos hace ver un poco la brevedad de la vida mundana, ¿no? No podemos dejar huella, no podemos tener la codicia de querer conquistar el corazón de nuestros semejantes o de nuestras semejantas por pura egolatría propia, ¿no? Por pura ambición egocéntrica, ¿no? Eso es consecuencia de querer compensar lo que no se valora en sí mismo. Cuando nos valoramos íntegramente, cuando nos reconocemos como seres plenos, íntegros, consumados, pues lógicamente nuestra relación con nuestros semejantes se da desde ese patrón, desde ese paradigma. Entonces no estamos mercadeando, no estamos buscando compensación a una falta de valoración. Bueno, pues Rosalía, pues de alguna manera es una poeta que sabe escanear muy bien todo ese mundo psicológico de las personas, ¿no? Y lo traduce en sus versos que resultan muy sugerentes y a veces pues muy llenos de sabiduría también. Bueno, este es otro libro que me encanta también, Anne Morrow Limber,
Anne Morrow Limber, El don del mar. Este es un libro de sabiduría grande y simple, llamado a transmitir su mensaje a miles de personas. Con una combinación inimitable de gracia y de transparente lucidez, Anne Morrow Limber ha abordado de manera conmovedora y perdurable los problemas que asedian el corazón humano. Realmente es un libro admirable, ¿no? Dice el New York Times que una mente sensible, alerta y original explora el sentido del equilibrio y las relaciones humanas en el mundo actual. El resultado es un libro para seres humanos maduros o en busca de madurez, sean hombres o mujeres. Anne Morrow Limber ha afrontado una vida de bruscas alternativas. Nació en un ambiente culto y acomodado. En México, siendo su padre embajador, conoció a Charles Lindbergh, el célebre héroe de la aviación. Se casaron en 1929 y se entregó de lleno a participar de la carrera de su marido, acompañándolo en su vuelo de prueba. Tras el rapto y asesinato de su hijo mayor, sufrió ese acontecimiento tan trágico, rapto y asesinato de su hijo mayor. Los Lindbergh trasladaron su vida a Europa en busca de paz y de protección. La Segunda Guerra Mundial los trajo de vuelta a su país, los Estados Unidos, donde vivieron por muchos años. Allí crecieron sus hijos y ellos escribieron, tanto su marido como su controvertido marido, como ella. Con la muerte de su marido, su vida dio otro vuelco. Sus 5 hijos y 12 nietos, esparcidos por el mundo, dan continuidad a su vida familiar. Además de eso, está por decirlo, ella continúa escribiendo. Bueno, ella ya ha fallecido, si no me equivoco. Hace ya algunos años que ella falleció, pero lógicamente cuando se publicó este libro pues aún no había fallecido. He advertido, voy a leeros un fragmento de este libro de Anne Morrow Limber. He advertido que puedo vivir muy feliz sin esas cosas que creía necesarias en el invierno. Mientras escribo estas palabras, recuerdo con algo de sorpresa ante la disparidad de nuestras vidas una declaración semejante hecha en Francia por un amigo mío que había pasado 3 años en un campo de prisioneros alemán. Analizando su observación, decía que por supuesto no recibían lo suficiente para comer, que a veces eran tratados atrozmente, que tenían muy poca libertad física y sin embargo que la vida en prisión le había enseñado cuán poco precisa uno y cuán extraordinaria es la libertad espiritual y la paz que tal simplificación puede proporcionar, cuán poco precisamos para ser felices, para tener plenitud espiritual. Y este hombre se lo contaba a Anne cuando hablaba de su experiencia en ese campo de concentración. Con ironía, recuerdo nuevamente que en los Estados Unidos, hoy más que en ningún otro lugar del mundo, un mayor número de personas tiene el lujo de poder elegir entre la simplicidad y la complicación de la vida. Y nosotros, que podríamos elegir la simplicidad, obviamente el señor que estaba en el campo de concentración pues no le tenía más alternativa que quedarse con esa simplicidad que le era impuesta. Un mayor número de personas tiene el lujo de poder elegir entre la simplicidad y la complicación de la vida, y nosotros, que podríamos elegir la simplicidad, la mayoría de las veces elegimos la complicación. De esto ya hemos hablado tantas veces, ¿no? De cómo algunas personas desgraciadamente piensan que vivir es estar inmersos en tragedias, dramas, conflictos, murmuraciones, y realmente no pueden abrir su corazón y relacionarse con sus semejantes de una manera natural, fluir con la vida, be water, que decía Bruce Lee, fluir con la vida de una manera natural sin estar reaccionando, sin estar compensando, sin estar mercadeando. Pues eso, ese fluir es esa simplicidad de la cual nos habla Anne Morrow Limber. Las guerras, la prisión, los periodos de supervivencia, porque verdaderamente los conflictos mundiales es como los conflictos mundanos domésticos, ¿no? Las guerras familiares son como las guerras de toda la humanidad, desgraciadamente. Tanto es lo grande como es en lo pequeño. Son imagen lo uno de lo otro. Y por eso es tan importante la transformación del individuo.
la toma de conciencia. Por eso cuando despertamos, cuando somos conscientes de que somos responsables de nuestra vida, necesariamente esa idea poderosa se va a expandir, pero no podemos imponérsela a los demás. Guerras, prisión, periodos de supervivencia imponen una forma de simplicidad en el hombre. El monje y la monja la eligen por su propia libre voluntad. Pero si una persona la descubre por accidente, como por unos pocos días la he descubierto yo, encontramos también la serenidad que esta trae consigo. Cuando experimentamos esa simplicidad, pues vemos lo que verdaderamente vale en la vida, y vemos cómo nuestro deseo de atesorar cosas realmente está basado o podría estar basado en una falta de valoración, y queremos compensar con posesiones materiales esa falta de valoración. Posesiones materiales o logros mundanos nos mueve la codicia. No es que tener logros mundanos sea malo, lo negativo es que nos mueva la codicia, el egoísmo. Y desgraciadamente por eso entre los políticos vemos tanto este perfil, ¿no?, de personas codiciosas que necesitan defender su personaje, que permanentemente hacen apología de sí mismos, que necesitan desacreditar al otro, a la oposición, pero no están aportando nunca nada, no tienen una mentalidad de abundancia, de aceptación. Simplemente manifiestan compensación, mercadeo, falta de valoración, falta de auténtica autoestima. Efectivamente, su personaje a veces aparenta tener un amor propio compacto y que aparenta ser verosímil. Pero es solo una apariencia, es la misma apariencia de la cual nos hablaba Sor Juana Inés de la Cruz. La apariencia, la vanidad de vanidades, ¿no?, que habla Jeremías en el Viejo Testamento. Bueno, pues esta es otra autora a la cual también os recomiendo, Anna Morrow Lindbergh, El diario de Ana Frank. Este es uno de los libros que yo más veces he leído y no necesita presentación. Es controvertido, ¿no? Ya se sabe que dicen que algunos que no lo escribió ella, que lo escribió un escritor. Bueno, yo quisiera saber cómo se consigue meterse en la mente y en el corazón de una adolescente de 13, 14 años para escribir de una manera tan verosímil, tan auténtica, tan significativa este libro. Si eso lo hace un tío de 50 años, que me digan cómo lo ha hecho, que me digan, porque yo no me lo creo. Yo no me creo que en este mundo haya un tío que pueda escribir con la mentalidad con la cual lo hace un adolescente de 14 años. Este libro lo escribió Ana Frank. Lo manipuló, lo recortó, lo corrigió su padre y algún otro que él contrató, pero originalmente fue escrito por Ana Frank. Y los neonazis, como tienen la cabeza por dentro como la tienen por fuera, rapada, pues lo que hacen es dedicar su tiempo, su esfuerzo y su atención a criticar a una niña de 13 o 14 añitos, con lo cual eso nos demuestra, eso evidencia la mediocridad de todos aquellos que critican a esta escritora, Ana Frank. En lugar, si fueran inteligentes, usarían este libro para denunciar los bombardeos que los aliados, por ejemplo, perpetraban en Ámsterdam. Pero como no son inteligentes, lo que hacen es negarlo, atacarlo, censurarlo. Bueno, os voy a leer un poquito también, con permiso de... Bueno, hace algunos años la fundación de Ana Frank reconocía los derechos de autoría en el nombre de su padre. ¿Pero por qué reconocía esto? Para mantener los derechos de autor, que les provee a ellos de muchos millones y millones de euros permanentemente. Y ese es un dinero que ellos usan posiblemente con fines muy nobles, lícitos, y entonces por eso es por lo que ellos han reconocido la autoría del padre, por un mero interés mercantil, ¿no? Para ganar dinero, para seguir ganando ese dinero que
Pero aún así no lo digo yo criticándolo, ¿no? A mí personalmente no me gusta esto porque es quitarle la autoría a su verdadera autora, Ana Frank. Bueno, os voy a leer algo de lo que nos dice Ana Frank, elegido así al azar. Querida Margot, esta es una carta que le escribe a su hermana mayor, Margot. Me parece que lo mejor será que esperemos a ver lo que pasa. Peter y yo no tardamos en tomar una decisión, seguir como antes o cambiar. ¿Cómo será? No lo sé. En este sentido prefiero no pensar más allá de mis narices. Pero hay una cosa que seguro haré. Si Peter y yo entablamos amistad, le contaré que tú también les quieres mucho y que estás a su disposición para lo que pueda necesitar. Ánimo, yo intento tener ánimo, aunque no siempre es fácil. A ti también te tocará, tal vez antes de lo que te imaginas. Bueno, pues en este libro se cuenta el romance, la relación que mantiene con Peter, otro de los que está ocultado en la casa en donde se refugian, en la cual se ocultan de los nazis, ¿no? Porque en ese tiempo estaba Holanda invadida por los nazis, ¿no? Bueno, pues este libro también os lo recomiendo, lógicamente. Como también os recomiendo los poemas de Alfonsina Storni, la gran poeta argentina. Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes. Esta noche, esto dice uno de los poemas de Alfonsina, esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dicha, dos palabras cansadas de ser dicha, palabras que de viejas son nuevas, dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca, tan dulces, dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no siento moverme para echarla, una hormiga pasea por el cuello y no intento moverme para echarla. Así de dulces son las palabras que le ha dicho al oído. Tan dulces dos palabras que digo sin quererlo, oh, qué bella la vida, oh, qué bella la vida, tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Bueno, pues este es un poema de amor de Alfonsina Storni. Bueno, lógicamente, pues yo no podía dejar de hablar de libros que son muy importantes para mí, como es este libro de Un curso de amor, canalizado por Mary Perron hace ya unos 20 años, o quizá un poco más. Entonces, pues este libro para mí es muy importante, ¿no? Este libro no es más que la primera parte de la trilogía de Un curso de amor. Un curso de amor, los tratados de Un curso de amor y los diálogos de Un curso de amor. Y también os lo recomiendo. No voy a decir más sobre él porque ya he hecho muchos vídeos sobre este tema, lógicamente. Y naturalmente la obra canalizada por Helen Jackman, Un curso de milagros, en el año 65, desde el año 65 hasta principios de los años 70. Este libro del cual tanto se habla, ¿no? Canalizado por Helen Jackman, que también era una poeta, una notable poeta que dejó escritos muy interesantes en versos, ¿no? Bueno, pues con estos son algunos libros. Podía hablar de más escritoras, de Agatha Christie, ahora me voy a quedar en blanco. De otras muchas escritoras que ahora mismo, Fernán Caballero, por ejemplo,
la gaditana, la escritora gaditana. Y bueno, tantas escritoras, Gioconda Belli, la poetisa guatemalteca, ¿no? O nicaragüense, mejor dicho. Y otras escritoras que ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? Porque son muchas y muchas y muchas escritoras de todas las épocas, de todos los países, de todas las culturas, de todas las razas, las que comparten su sabiduría, sus escritos y sus creaciones en sus libros. Y yo con este libro, con este vídeo que he hecho, pues simplemente pues quería sumarme a este homenaje que organiza la Biblioteca Pública Nacional. Muchas gracias, bendiciones, feliz día y hasta una nueva oportunidad.